Bienvenidos a la sección número 3 de la serie Las tres bendiciones del Espíritu. Continuamos con el tema 1, la venida del Espíritu. Estábamos por entrar en el punto 7, obstáculos que impiden su descenso. Obstáculos que impiden su descenso. Leo de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 381. Dice: todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derramamiento del Espíritu, y en cuanto esté en nuestro poder, debemos suprimir todo lo que impida que obre. Así que hay cosas que impiden que obre. ¿Cuáles son? Veamos algunas. A. Las disensiones y la crítica. Las disensiones y la crítica. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 381. Y sí, prácticamente. Dice: el Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. No hay en este mundo nada que sea tan caro para Dios como su iglesia. No hay nada que Él custodie con cuidado más celoso. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Él llamará a cuenta a todos aquellos que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. ¿Qué es lo que hay aquí? Leo la primera parte que nos ubica. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. ¿Qué cosas? Envidia, divergencias, amarguras, celos, malas sospechas, maledicencias. El estar entre nosotros mismos, mordiéndonos la espalda. De frente no, de frente de sonrisa. Pero por la espalda mordisco. Obstáculos, impedimentos para que el Espíritu Santo pueda descender. No lo harán. ¿Qué más dice? Amarguras. Amarguras. Sí, la amargura generalmente viene por algún resentimiento de algo que una persona me hizo y ahí está, ya tiene hasta nietos y de todo. Familiares bastantes descendientes conforme pasan los días. Vaya, hay una forma muy fácil de saber si yo estoy teniendo problema con eso. Si hubiera alguna forma de saber que usted muere en 10 segundos. Muere, hermana Villita, libre de toda amargura contra cualquier persona.
Es decir, no hay nada en su corazón contra nadie. 10 segundos, le quedan 6. ¿Puede ser o no que muera en ese tiempo? ¿Ah? Sí, sí, en cualquier momento. Ok, no olviden siempre usar el micrófono, si no, no hay forma de escucharles. Ok. Pastor, yo tengo Sí. una consulta en eso. Ay, ya me golpeé el dedo. Me refiero para los que miran el video. ¿Cómo podemos entender esto en relación en cuanto a que hay alguna diferencia de forma de pensar de un hermano conmigo? ¿Puede existir eso o hay una línea muy delgada en que eso se convierta en un asunto en el que no, yo con ese hermano no puedo tener una relación porque no pensamos igual, no pensamos de X tema de esa forma? Entonces, ¿cómo comprender eso? ¿O no debe de haber entre los hermanos ningún tipo de contradicción, por muy mínima que parezca? Dios no espera de nosotros, sus hijos, que seamos tipo robot, que a todos se les puso el mismo chip y todos pensamos exactamente lo mismo sobre todo, en lo absoluto. No. La libertad con la que Dios nos creó implica que somos libres para pensar un poco diferente de lo que piensa otro, en detalles que no tienen nada que ver con alterar la verdad de Dios. Formas de ver las cosas que no afectan para nada los principios del gobierno y de la ley de Dios. ¿Ya? No hay ningún problema en que pensemos un poquito distinto en algún detalle sobre lo que Dios nos ha revelado, por ejemplo. ¿Quién es Melquisedec? Ejemplo. Es muy poca la información que hay en la Biblia y podemos llegar a algunas conclusiones dependiendo de algunos estudios que hagamos, pero pellizcando un poquito por aquí, por allá, porque no hay mucho. Y entonces, alguien concluyó, bueno, yo tengo mi propio pensar sobre quién es Melquisedec, ¿ok? Pero si otro tiene otra conclusión, tiene otra conclusión de sus estudios sobre quién es Melquisedec, no hay ningún problema por eso. Excepto que hay declaraciones de Elena de White claras donde dice Melquisedec no es este, Melquisedec no es esto, Melquisedec no es esto. Mientras no choquemos ninguno de los dos con eso, usted tiene su posición, yo tengo mi posición, porque ese no es un asunto doctrinal que define la verdad de Dios para poder entrar al cielo. Pero de lo que ya está definido en la Biblia, con toda claridad, Dios espera que todos sus hijos crean lo mismo. Comunico el punto. Entonces hay detalles, hay cosas en los que podemos creer distinto, donde la revelación de Dios no ha sido lo suficientemente amplia, porque por alguna razón no le interesa a Él que eso esté claro todavía. Y lo va a explicar a futuro. Con algún futuro profeta, con alguna futura algún futuro descubrimiento arqueológico, descubrirá alguna cosa que pueda darnos alguna luz sobre algo que no se sabía, qué sé yo, él tiene muchos medios. Mientras eso no se da y hay un punto allí que no está muy claro, que no afecta a ninguna doctrina, no hay problema, usted cree que es A y yo creo que es B. Y por eso no tenemos que guardarnos entre nosotros ninguna cosa extraña. Somos hermanos, hijos del mismo Señor y nos amamos igual, tenemos derecho a pensar un poquito distinto. No sobre lo que ya está establecido con claridad en la palabra de Dios. Vamos, pero podemos diferir
en algunas otras cosas. Detalles, no fundamentales. Hay ¿Okay? muchas, el punto aquí es no guardar contra mi hermano nada porque no piense exactamente igual a mí en esos detalles mínimos. Tiene su derecho y yo tengo el mío. Y nos amamos en el Señor y vamos juntos para el cielo. Y allá nos va a aclarar Él quién estaba en lo correcto o si los dos están equivocados. Y la realidad era otra. Hay muchas cosas que pasan entre hermanos, como por ejemplo, que tengo algo con el hermano Eladio, pero mejor prefiero callarlo. Sí, contárselo al hermano Juan. Entonces, pienso que eso involucra también en la cita. Lo ideal es buscarlo a él, conversar eso que no me parece de él, sí, y terminar eso ahí. Eso sí es definitivamente así. Cuando habla de amargura, se refiere a eso, definitivamente. Hay algo en mi corazón contra X persona, X hermano. Y cada vez que de alguna forma se da la circunstancia para que yo entre en relación con esa persona, eso sale a la mente. Se llama amargura. Y es pecado. Y es impedimento al Espíritu Santo para que descienda a mi vida. No va a venir. No me va a poder llenar nunca. La cita es clara. Amargura. Pero es que lo que me hizo no es para menos. ¿He escuchado eso? ¿Usted sabe lo que me hizo? ¿Qué importa lo que te hizo? ¿Hubo algo que le pudieran hacer más a Jesús de lo que le hicieron sus enemigos? ¿Y qué había en él para ellos? Amargura. Perdónalos. No saben lo que hacen. Hacen eso porque están dominados por el poder del mal, ni siquiera son ellos. ¿Qué manera de excusarlos? ¿Se han dado cuenta? Había amargura en Jesús. Es que Jesús estaba engendrado y poseído totalmente por el Espíritu Santo. No habrá amargura de ningún tipo, independientemente de lo que me hayan hecho. Por grave que haya sido la humillación que me hayan hecho, lo que habrá en mi corazón es perdón. Nada pasó. Eso nunca ocurrió. Te amo en Cristo. Vamos. Estamos en obstáculos que impiden su descenso. B. La promesa no es apreciada. Bueno, ustedes pueden buscar luego las citas, ¿okay?, en el material. Dice, Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin, pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. ¿Vemos el punto? La promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menos importancia ocupan la atención y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traerá todas las otras bendiciones en su estela. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. La promesa no es apreciada. Número 8. Todavía en la introducción de nuestro tema, la importancia de su descenso. La importancia de su descenso. De eso depende el valor de nuestra obra.
del descenso del Espíritu Santo depende el valor de nuestra obra. Dice ella, el valor de nuestra obra no consiste en hacer un gran ruido en el mundo, en ser celosos, ansiosos y activos en nuestra propia fuerza. El valor de nuestra obra está en proporción al impartimiento del Espíritu Santo. Es valiosa nuestra obra no por la bulla que hagamos, ni por los logros que se miren físicamente, sino que es valiosa en proporción al impartimiento del Espíritu Santo. La importancia de su descenso. Ve, sin Él no podemos representar al Salvador. Dice, el impartimiento del Espíritu Santo es el impartimiento de la vida de Cristo. Únicamente aquellos que son así enseñados por Dios, únicamente aquellos en cuyo interior obra el Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, pueden ocupar la posición de verdaderos representantes del Salvador. ¿Eres un representante del Señor? ¿Una representante del Señor? Solo con el Espíritu Santo tomando tu vida, si no, no lo eres. Si no, no lo soy. C. Sin Él no hay éxito en la predicación. Dice ella, la predicación de la palabra no sirve de nada sin la presencia y ayuda del Espíritu Santo, porque este Espíritu es el único enseñador eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad llegue al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. ¿Puede un predicador ser capaz de presentar la letra de la palabra de Dios? Puede estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero su siembra de la semilla evangélica no tendrá éxito a menos que esta semilla sea vivificada por el rocío celestial. Sin la cooperación del Espíritu de Dios, ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grandes que sean, pueden hacer de uno un conducto de luz. No importa cuánto conozcas, si el Espíritu Santo no dirige tu vida, no puedes ser un predicador de Dios. Sigue diciendo ella, es la vida de Cristo en el alma, es el activo principio del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que puede hacer fructificar nuestras palabras. Otra, no podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Otra, puede poseerse saber, talento, elocuencia y todo don natural adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Y la última, nadie puede explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, será importante su descenso. Nueve, es el único que puede mantener en jaque a Satanás. Dice ella, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Es la única forma en la que el poder de Satanás puede mantenerse en jaque. En jaque es derrotado. No hay otra forma. De paso, esta cita declara en forma categórica que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. ¿Okay? Que es otro tema. 10. Requisitos para su descenso. Requisitos para su descenso. A. Consagración completa y sincera al servicio de Cristo de la mayor parte de la iglesia. Dice la hermana White, cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida.
pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. ¿Captamos eso, hermanos queridos? No habrá derramamiento del Espíritu Santo mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Ahora, hay una pregunta que surge después de leer esta cita que es bueno, pero entonces, el derramamiento del Espíritu Santo está supeditado, sujeto a, condicionado a que la mayoría haga lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿cómo queda mi situación individual con Dios? Si a la mayoría se le ocurre que no quiere. ¿Me captan la pregunta? Es un poquito complicado esto. Hermano Víctor, depende de cuánto es la mayoría entonces. La cita dice, esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. O sea, mientras sus vidas no estén totalmente entregadas al Señor, trabajando en su obra. Recuerden que trabajar en su obra no estamos hablando necesariamente de ir de puerta en puerta. El trabajo para Dios implica tantísimas cosas. La entrega de la vida toda. ¿Ah? No ocurrirá mientras la mayoría de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Entonces, tú dices, depende de que se entienda por mayoría. Correcto. Recuerden que lo que Dios define como su iglesia son las almas fieles de todas las épocas. Eso es su iglesia. La iglesia de Cristo no es el puño de gente que se reúne en un lugar determinado. Según lo define la misma Elena de White, la iglesia es las almas fieles de todas las épocas. En palabras de nuestro Señor Jesús, los que se reúnen, 2 o 3, en su nombre. ¿Qué significa en su nombre? En su carácter, porque nombre en la Biblia es carácter. ¿Quiénes son los que se reúnen en su nombre? Entonces, los que se reúnen con un objetivo en mente, el carácter de Cristo en su vida. Todo lo demás sobra. Esa es la iglesia. Dice que mientras esos no estén trabajando juntamente con Dios todos, el Espíritu Santo no va a descender. ¿Qué quiere decir? Que entre los que han tomado su decisión por Cristo, hay muchas cosas que falta por decidir. Y que el tiempo no queda. Se nos fue, se acabó. Estamos viviendo tiempo extra. Los que hemos decidido entregar nuestras vidas al Señor, cueste lo que cueste, tenemos de Dios el mensaje de que somos su iglesia, pero mientras la mayoría de nosotros no tome la decisión definitiva de entrega total, no vamos a recibir la promesa del Espíritu como está prometida. Hay áreas en nuestras vidas que no han sido entregadas todavía y deben serlo. Un número, si hay 100 miembros de totalidad, pero hay 10 que su vida es íntegra y consagrada, ¿esa es la mayoría? ¿Los 10 o la mayoría son los otros 90? Ok, volvemos al mismo punto. Esos 10 que son los que han entregado su vida al Señor, esa es la iglesia. Son las almas fieles de todas las épocas.
Y quien no ha entregado su vida al Señor no es alma fiel. Pero de esos 10, la mayoría de ellos debe tomar decisiones que aún no ha tomado. Y que hay que tomar. Vamos captando. Hay otros requisitos más para su descenso. Se nos fue el tiempo, lo vemos en la próxima sección. Y entraremos luego en nuestro tema en sí, después de esta introducción.